Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí un personaje muy conocido, ya en muchos ámbitos, en muchos canales de YouTube. Yo he tenido la fortuna de tenerlo aquí varias veces en mi canal, el padre Carlos Moore, o Charles Moore, como es su nombre en inglés. Y bueno, no necesita mucha presentación, un sacerdote que en los últimos años nos ha beneficiado a la iglesia con varios de sus libros. El más conocido tal vez es el Asesinato en el grado 33, donde el padre Moore nos cuenta eh, cómo él directamente se enteró de una infiltración masónica a la Iglesia Católica allá en los años 70. Muy interesante. Si alguien no ha leído ese libro, Asesinato en el grado 33, le recomiendo que lo lea. Me parece que es una de las lecturas claves para poder entender la crisis que continuamos viviendo dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, es un gusto tener aquí al Padre Moore porque ahora él nos va a hablar de otro libro que recientemente ha publicado. Padre Charles, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nuestra audiencia. Mi audiencia disfruta mucho, de verdad, tus enseñanzas. Y bueno, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bueno, Padre Juan, en primer lugar, permíteme decir qué gusto me da verte a ti. No hemos tenido chance de hablar antes del programa para nada, solamente cuestión de micrófonos y sonido y puro detalle, sí, de tonterías, por no decirlo más claro en mexicano, ¿verdad? Pero, pero no te he preguntado tú cómo estás, cómo va tu vida y todo bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, muy bien, con muchas ganas de seguir adelante, renovado por esta estación de Navidad que todavía estamos celebrando, todavía no se acaba la Navidad, entonces estoy muy lleno de alegría comenzando el 2026. Gracias a Dios. Yo no sé cómo ustedes tenían esa tradición o cómo lo tienen ustedes del norte, ¿verdad? Pero nosotros en Jalisco, al menos en los altos de Jalisco, eh, ¿cómo se llama este pan que para los tres reyes? ¿El La rosca de rosco? Reyes, la rosca de Reyes, le decimos en México. La rosca de reyes. Y aquí se llama el rosco, es masculino aquí, no sé por qué. Pero la rosca. Nosotros tuvimos esta tradición. Se invitaba a todo el mundo el Día de los Reyes, ¿verdad? Y en una parte estaba metido un niño Jesús, en plástico o en madera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el que le tocaba eso, pues de bendición, le tocaba invitar a todos los invitados que estaban ahí presentes a la cena y él pagando la cena el día Los 2 de febrero. tamales, exactamente. Esa es la tradición. También se acostumbra. Tamales era, sí es cierto. Yo creo que esa costumbre la tenemos en todo el país, creo yo, o si no, en la absoluta mayoría de Bueno, los estados. lo tiene también aquí en España, pero en lugar del niño Jesús usan un frijol de Lima, a Ok. lima bean, que se me Ah, hace casi un sacrilegio, pero y no ahora se es. Pues qué acostumbra, bueno. en México se acostumbra ahora ponerle varios niños a la rosca para Ah, que paguen más personas la cena, para que no sea tan pesado. que haya más que tamales. Más que más, exactamente. Muy bien, Exactamente. muy bien. No, Pues pues muchas miren, gracias. en serio, nos hace falta, tienes que venir a visitar, ¿eh? Aquí Claro tienes que tu sí, casa, ya lo sabes. claro que sí. Muy bien, pues, te agradezco mucho la invitación que me hiciste para presentar mi humilde pobre persona de nuevo. Y este último libro mío, Y era de noche, se trata, se trata de, pues para la gente que piensa que la vida de un sacerdote es una vida sin problemas, que es una vida soñada, sin dificultades, que vivimos en un mundo creado por nosotros mismos, sin problemas. Eh, si leen ese libro, se les va a quitar eso, esa idea. Esta es
en grosso modo es mi vida, desde cuando estuve en Roma, brevemente, pero todavía más intensamente en México, los años en México, 14 años que estuve en México, trabajando duro. Y el papel de la traición en la vida de un sacerdote. ¿Ha sido traicionado, Pater? Sí, ¿Alguna vez? Sí, ¿verdad? Pues yo también, yo también. La mía traición fue algo catastrófico. Fue cosa muy grande, muy grande. Eh, Tenía que ver con el principio en aquellos años del narcotráfico. Tenía que ver con un médico bastante loco metido en cosas de los narcos. Ah, es todo un problema, no lo voy a platicar ahora, pero el libro se me hace que es interesante y tiene algunas investigaciones para ver la naturaleza de la traición, que yo considero la traición el pecado más grande que existe. Es el pecado de Judas. ¿Sí? Es el pecado de Judas. Me acuerdo, basta con esto, me acuerdo que uno de los autores, Lagrange creo, hablando de la pasión de nuestro Señor en el huerto, dijo que sudó sangre y sufrió tanto, no tanto por su muerte, según él, sino por la traición de un amigo, de Judas, ¿sí? que fue tremendamente grave para él. Uno de los suyos traicionándolo. Bien, este libro es de la vida de un sacerdote, su servieta, en los años 70 y 80 en México. Cómo ha cambiado el mundo mexicano también. sí. Pero presento también un México inocente para aquellos que son, ya yo soy viejito, pero para aquellos que tienen menos años que yo, que es la mayoría de la humanidad ahora, no pueden entender, y mexicanos sobre todo, no pueden entender la inocencia de México. México era un país inocente, gente sincera, gente muy buena. La gente buena era más que buena, una bondad, no, una nobleza de verdad, gente buena. Ricos, pobres, todos. La gente mala era muy mala, muy mala, algo excepcional. Este libro trata de esos tiempos de inocencia de México y cómo se fue corrompiendo México al entrar en la edad del narcotráfico, empezando con Caro Quintero. Tú ni te acuerdas de Caro Quintero, ¿verdad? Sí, sí, Caro Quintero era famosísimo. Caro Quintero y etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo todo en el libro, pero también de una amistad profunda que fue destruida por maldad, por maldad. Es que no sabemos el daño que puede hacer la lengua humana. Una lengua, una sola boca, el daño que puede hacer. Entonces, este libro es esto. Y no es una condena de nadie, pero una explicación de muchas cosas. Y trato lo que se puede de usar nombres reales, no ficticios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque fue la verdad y cuando uno dice una cosa, bien o mal, debería de tomar responsabilidad por lo que dijo. Yo les estoy ayudando a esas personas a tomar responsabilidad. 40 años después, tomar responsabilidad, ¿verdad? Y es un estudio también psicológico de la traición en la vida, los efectos que tiene, etc. Ya, es todo. Me costó
fíjate, con esto concluimos este tema, ¿verdad? Pero me costó más o menos casi 30 años en escribirlo. Y el original tenía 3.352 páginas. Uf, Ahora está reducido, está muy reducido. Ahora tiene 717. uf. Todavía es más grande que el directorio telefónico de la Ciudad de México. Pero bueno, ya no hay, ¿verdad? Ya Ya no no hay es- directorios telefónicos. Ya me estoy haciendo más viejo de lo que cuento. Total, este es el libro y es muy bueno y espero que haga bien, sobre todo a sacerdotes en todo el mundo, pero en particular en México, porque México está pasando un tiempo mucho, muy difícil en su desarrollo. Cómo ha cambiado, se está destruyendo las familias, la unidad, los amigos, la iglesia destruyéndose en gran parte. Todo esto cómo ha cambiado y ha cambiado en gran parte, no del 100%, pero en gran parte por el narcotráfico, que ha destruido mucho de México, mucho. Hay muchas personas que dicen, pues yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, nada que ver. De todos modos, te está afectando mucho, afecta tu mundo mucho. Total, ahí está el libro. Luego hablamos de cosas más interesantes. A ver, No, 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 pero está bien. Mira, creo yo que es importante este compartir la experiencia. Y mencionaste a los sacerdotes. Hay sacerdotes que miran este programa. Y creo que una de las experiencias, efectivamente, que tenemos los sacerdotes en los años que Dios nos permite hacer ministerio, pues es el de la traición. Creo que no solamente tú, no solamente yo, otros sacerdotes lo han experimentado. Y siempre me gusta pedirte una palabra para los sacerdotes. Eh, ¿Qué le dirías tú, antes de pasar a otro tema, antes de cerrar esto, qué le dirías sí. tú a los hermanos sacerdotes que tal vez ahora mismo se encuentran en una situación así de traición, de persecución, que pueden sentir desaliento, que pueden pensar que el mundo se les viene encima, que no hay salida? Tú que pasaste por situaciones muy difíciles, ¿qué le dirías a hermanos sacerdotes que están ahora sufriendo estas cosas? Como en todo, Pater, como en todo, hay al menos dos direcciones que uno puede tomar. Positivo o negativo. Ahora, lo más fácil, pero lo más trágico, es seguir el camino negativo. Pobre de mí, nadie me entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Otro camino es, y luego entra uno en la depresión, aislamiento, eh, le llega un mundo, puede llegar un mundo de problemas psicológicos también. Psicológicos del psique, del griego, que significa alma, del alma. Hasta puede perder su vocación puede perder su sacerdocio, puede perder su creencia en Dios. Si uno lo sigue sin buscar la solución positiva. ¿Positiva cuál es? Nosotros como sacerdotes, claro que tenemos muchas responsabilidades muy fuertes. La gente no se da cuenta cuántos problemas nos traen otras personas y que quieren respuestas y que muchos están dispuestos a transportar o trasladar sus problemas de ellos a nosotros y etcétera, etcétera. Es muy complicado, pero a veces la vida de un sacerdote es muy difícil. Nadie se da cuenta porque no hablamos de cosas así. Es en privado, es muchas veces en secreto, hasta de confesión, etcétera. Pero es difícil llevar esto. Pero el sacerdote
tiene la solución mejor que nadie en el mundo. Porque si el sacerdote es un hombre de Dios, y esperamos en Dios que así sea, está siguiendo a Jesucristo. El padre Rahaim, un jesuita anciano, buenísimo, un santo hombre, y sabio como nadie, me dijo una vez, si tú, padre Moore, padre Charlie me llamaba, si tú puedes leer el Nuevo Testamento y no estás viendo tu propia vida, tu propia biografía en las líneas del Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, si no estás leyendo la vida de Cristo, si no estás leyendo también tu propia vida, no estás viviendo tu sacerdocio. Y parte de la vida de Cristo, del drama de Cristo, lo más fuerte, fue la traición. Hablamos de la traición de Judas, pero también fue traicionado por todos sus apóstoles, menos Juan, menos tu santo patrón. Juan era el único que se arrimó a la cruz y estaba con Cristo hasta el último momento de su vida. Juan y su madre, junto a la cruz. Los demás, Judas se suicidó. Y los otros 10, muy lejos, salvándose la vida. Fue abandonado por todo el mundo. Fue traicionado y abandonado. Ahora, si nosotros los otros sacerdotes, queremos a Jesucristo, estamos tratando de imitar su vida. Imitación de Cristo, la imitación de Cristo. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues esta es una invitación cuando tú estás sintiendo los dolores y el sufrimiento de la traición profundo. Estás participando en la vida de Cristo. Es una gracia. Yo sé que en el momento no parece gracia, parece una desgracia. La desgracia más grande del mundo, pero no es. Con el tiempo se convierte en una gracia. 2 maneras también de ver el tiempo. El tiempo es enemigo, nos hacemos viejos, débiles, problemas de salud, etcétera, etcétera, y enfermos, y después morimos. O el tiempo es este periodo de tiempo, de espacio en el espacio que necesitamos para curarnos. El tiempo también es amigo. Tantas veces cuando estás con una persona desesperada, dele tiempo. Y yo creo que conoces esta experiencia. Yo he estado con personas queriendo suicidarse. Y puedo platicar y hablar y escuchar horas enteras sin hacer ningún cambio. La última cosa que yo les digo es, muy bien, mire, te he dado todas las razones que yo conozco para no hacer este acto, incluyendo la salvación de tu alma. Pero también te voy a dar una última razón. Dele tiempo. Porque si tú no das tiempo, nunca vas a saber cómo se puede resolver este problema. Y tiene solución. Todo tiene solución, pero es cuestión de tiempo. Pero regresando al sacerdocio, es una invitación que Jesucristo mismo te está dando para vivir más cerca de Él y conocer su propia vida íntimamente. Vivir su traición, vivir su pasión y vivir su resurrección. Porque al fin del tiempo ya pasa todo esto. La definición, yo puse en el libro también, la definición de la traición es esta. La traición, en primer lugar, solamente un amigo te puede traicionar.
no un enemigo. Un enemigo no te puede traicionar, te puede matar, te puede maltratar, etcétera, etcétera, pero traicionar no. Solamente un amigo, solamente alguien que te ama Así puede es. traicionarte. Y después de traicionarte, mire, antes de traicionarte es un amigo por lo cual tú hubieras dado tu vida para él o para ella. Hasta el momento de la traición, hasta el momento de la traición, es una persona que tú hubieras dado tu vida por su bien. Y después, el problema de la traición es, te mata espiritualmente, pero te deja en vida. Es fuerte eso, muy fuerte. Y es una experiencia que si no lo aprovechas, te puede condenar, pero aprovechándolo, estás más cerca de Jesucristo, mucho más cerca de Él. Lo vas conociendo. Eso lo digo a los sacerdotes que están sufriendo esto. Y muchas veces, Padre, la gente, creo que la gente no entiende eso o no lo quiere creer. Pero muchas veces la traición del sacerdote es por otros sacerdotes. Sí, 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 sí. Eso es lo que más Eh, duele. de los nuestros, que por celos, por envidia, por lo que sea el motivo, y por suelta la lengua, que empiezan a decir esto y esto, el otro, para destruir otro sacerdote, otro hermano. Es increíble eso, pero sucede, Así sucede. es. Sí. Y bueno, A lo mejor dije demasiado, ¿eh? no, 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 está muy bien, está muy bien. Yo creo que nunca está de más decir una palabra a nuestros hermanos sacerdotes que pueden estar pasando dificultad y que sienten que no hay remedio, que la única salida, porque a veces así se siente, que la única salida es abandonar el ministerio. Entonces, nunca está de más decirles una palabra a hermanos nuestros que están sufriendo. Y yo quisiera decir otra cosa antes de pasar al otro tema, porque si es algo que abordas Sí. en el libro, una situación que sufren, yo creo, todos los sacerdotes buenos, eh, es también las malas lenguas de la gente. Eh, Oh, esto es también muy doloroso. Me refiero a los buenos, ¿no? Hay veces que la gente habla mal de malos sacerdotes, que dan mal ejemplo, que se portan mal. No me refiero a estos casos. Me refiero a cuando la gente habla bien, habla mal de un sacerdote bueno, que se está entregando, que está haciendo las cosas como Dios manda, que está tratando de vivir su sacerdocio, pero aquí en México, la verdad, tenemos ese vicio en nuestra cultura. Somos chismosos en general, yeah. ¿no? El chisme es un vicio de México que yo creo que tú también lo experimentaste y lo sufriste en tu persona. Es terrible, es terrible. La gente no se da. Estoy sonriendo porque estoy recordando una cosa que yo escribí, creo que escribí en este libro de una monja que hizo tanto daño con su lengua, hablando, criticando, chismeando, pero horrible. Y yo dije finalmente, dije, el día que muerde su lengua es el día que se muere de envenenado. Porque es una lengua de veneno, de veneno. Es increíble. Pero a ver, perdóname. Sí, no, está bien, está bien. Yo sí quisiera decirles a las personas, a las buenas personas que están en las parroquias, que están viendo este programa, también es importante que defiendan a sus buenos sacerdotes, porque hay la experiencia a veces de que nadie te defiende, todos te abandonan. Como tú dices, el sacerdote está llamado a imitar a Jesucristo y muchas veces tenemos que imitarlo en su pasión, eso es inevitable y es hasta bueno para nuestra alma. Pero no está bien el abandono del buen sacerdote. Mira, muchas veces, ¿quiénes son los que van con el obispo a hablar de un cura? Las malas lenguas. Sí. Y la gente buena casi nunca va al obispo a decirle, señor obispo, vengo a felicitarlo
por este sacerdote que tenemos en la parroquia, porque es buenísimo, Casi no. porque es fiel, porque nos hace el bien. La gente buena no habla y la gente mala habla de más. Pero a veces, cuando la gente mala está hablando, la gente buena no defiende al sacerdote, no dan la Cierto. cara por él y lo abandonan. Y el abandono nunca está bien. Entonces también yo quisiera, así como tú diste un consejo a los hermanos sacerdotes, yo quisiera decirles a los fieles, cuiden a sus sacerdotes, defiéndanlos cuando hay razón para defenderlos. No, no estoy diciendo una defensa irracional, no vamos a defender lo Claro. indefendible tampoco, ¿no? Pero cuando un sacerdote es bueno y está siendo atacado, es importante que los mismos fieles también lo defiendan. Y Así es. es importante también que los fieles de vez en cuando busquen al obispo, al párroco, si el sacerdote es un vicario, para decirle, vengo aquí a que usted sepa que este sacerdote es un buen sacerdote, que estamos agradecidos con él y con usted porque nos lo tiene aquí en la parroquia y queremos que usted sepa cuánto bien está haciendo. Eso también de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, creo que También sonrió, padre, también sonrió porque me acuerdo del arzobispo Francisco Javier Nuño, coautor de Guadalajara, que debería de haber sido cardenal de Guadalajara, pero por humildad aceptó San Juan de los Lagos, ¿ah? En un juego político que tenemos en la iglesia también. ¿Ah? Pero le encantaba platicar de un cierto sacerdote que era muy bueno y lo cambió de un pueblo a otro pueblo, porque era necesario ponerlo en un pueblo con más responsabilidad. Y la gente se organizó, la gente de su parroquia se organizó, fueron con el arzobispo y le dijeron, y a él le encantaba decir esto, dice, porque él nunca usaba malas palabras ni cosas que olían a malas palabras o malos pensamientos. Dice, me llegó el señor con todo un comité y me dijo, si quitas el padre Jiménez, si quites a este padre, nos da en la madre. Dice, era uno de los cumplimientos más grandes que había recibido de su sacerdote. Dice, por la gente sencilla, dice, no nos quita por favor este padre, déjalo con nosotros porque ha hecho esto. Dice, pero antes de eso nadie hablaba bien de él. Dice, yo no sabía nada de lo positivo que era. O sea, yo lo sabía, pero el pueblo no venía. Solamente cuando le iba a quitar, hablaron en su favor. Y eso es lo que estás diciendo. Se puede hablar en favor de alguien siempre, no sí, solamente cuando al extremo de su vida, ¿verdad? así Ah, es, así es. Muy bien, pues entonces ahora sí, vamos a pasar pues al otro tema que eh, habíamos comentado, que es el sínodo de la sinodalidad. Ya se ha hablado tanto, llevamos años hablando de esto, específicamente del sínodo sobre la sinodalidad, pero también quisiera que nos ayudaras a comprender eh, qué significa esto, qué significa la me estás invitando a ayudarnos a entender o comprender lo incomprensible. Vamos a tener un sínodo sobre la sinodalidad. Sinodalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nadie ha definido lo que es la sinodalidad. no se ha definido, es verdad. Nadie. Es casi absurdo decir eso. Ahora, eh, permítame un poquito de historia. Historia de todos los movimientos modernos izquierdistas. Empezaron en los años 60. ¿Cómo sé esto? Yo los viví. Viví estos años. Empezaron en los años 60. Y no por coincidencia, empezaron cuando empezó el Concilio Vaticano II y cuando terminó era más fuerte todavía. Lo que
el cambio social. Y uno de los cambios sociales era meter nuevas ideas, ideas raras, por ejemplo, ideas marxistas, ideas socialistas, comunistas, ideas ateas, en el pueblo que hasta aquel entonces no sufría de ningún problema de esos. En México, por ejemplo, en México y en toda América Latina, el padre Zaraute, amigo mío aquí, me dice, no hay que decir América Latina, hay que decir Hispanoamérica. Ok, muy bien. Y tiene razón, Hispanoamérica. En toda Hispanoamérica, teología de la liberación entró y hizo una destrucción increíble en el clero. Increíble. Hasta los obispos tenían miedo de su propio clero, en gran parte, cuando estaba pasando esto. Y era el marxismo. Introducieron a Marx, a Karl Marx, en la teología católica. Muy bien. Vamos diciendo esto, en resumidas cuentas, un desastre, un desastre. Pero también como una técnica practicada casi en todas partes, era de formar pequeños grupos de discusión, en las universidades, en los seminarios, en este y en lo otro. Vamos, no escuchando la voz del superior, o la voz del director, o la voz del presidente de la universidad, etcétera, etcétera, o la voz de mi padre. No, vamos formando un comité y vamos investigando el problema de aquí, de sus raíces. De aquí para arriba. Bien, lo hicieron. Pero cuidado aquí, padre. También fue una técnica izquierdista. Porque era la idea de meter ideas raras en la población general. Empezamos con un grupo de estudiantes enojados por una cuestión de justicia social, X. Y quieren formar una huelga. Muy bien. Entonces hablaron de cómo hacer esto. Bien. Pero lo que te estoy diciendo es, yo lo he vivido, lo he visto muchas veces en mi vida. Se organizan así un grupo pequeño. Y sale de este grupo como si fuera cosa natural, pero no es natural porque es estudiado, es a propósito, unos 3, 4 personas que quieren ayudar a organizar el grupo, sus pensamientos. ¿Sí? Entonces agarran unos papeles o un pizarrón o lo que sea y empiezan a escribir los problemas que hay que ver. Solamente los problemas que ellos quieren escuchar que ayudan su causa. Los otros que habla todo el mundo, puede ser la mayoría que está, no, hay que ver X. Pues ponemos X aquí abajo, después hablamos de X. Pero aquí lo más importante por lo que estoy viendo y escuchando es Y. Pues Y no es importante para nadie más que el líder que le está escribiendo. Manipulan. Hay una manipulación completamente del grupo. Es increíble, lo he visto con grupos de sacerdotes mandados por el obispo y hacen la misma técnica. Y estoy diciendo a los que están alrededor mío en las juntas, ¿no están viendo lo que está pasando? ¿No se dan cuenta de los tontos que nos están tratando como idiotas? ¿En serio? ¿Se dan cuenta? Un grupo la mayoría hemos dicho que el problema más grande aquí en la diócesis es X. Y ellos en la minoría están diciendo, no, es Y. Porque es ahí donde quieren la discusión, no acá. Bien, todo eso para decirte que esto ha existido al menos 50 años, por no decir 60 años. Lo hacen lo hacen en la política, lo hacen en la iglesia, lo hacen en organizaciones de lo que sea. Formar un grupo pequeño de aquí abajo
y ellos nos van a decir el problema. El problema y la respuesta no vienen de arriba, vienen de abajo. Sinodalidad. Esa es sinodalidad. Eso es lo que ellos significan por sinodalidad. Que vamos a organizar en grupos pequeños para discutir este problema. ¿Cómo vas a organizar? ¿Por qué vas a ponerte en un grupo pequeño para hablar de un problema que nadie ha presentado el problema? No tienes idea de lo que estás hablando. Sí, mire, si alguien te presenta un problema formalmente, yo en favor, fulano de tal en contra, ¿ok? Tenemos los dos lados. Ya sabes cuál es el problema. Luego organízate, siéntate en un grupo pequeño y pueden discutirlo, hablar. Pero para empezar, vamos hablando del problema. Sin ninguna guía. Absurdo. Eso es lo que está pasando en el Vaticano en estos años. Empezó con el Papa Francisco, que en paz descanse. Empezó. Él hizo todo lo que pudo para eliminar la idea de autoridad en la iglesia. Del Papa, de obispos, etcétera, etcétera. Hay que escuchar a los pobres, a la gente pobre, a la ese. Bueno, tú eres sacerdote, yo también soy. ¿Cuándo no hemos escuchado a la gente pobre? ¿Cuándo no hemos ayudado a la gente pobre? Es parte de nuestra vocación y los ayudamos en lo que se puede. Yo conozco a gente pobre muy buena gente. También conozco unos que son diablos. Conozco ricos que son muy buenas personas. Conozco otros que son peor que diablos. El bien y el mal existe por todas partes. Es más, el bien y el mal existen en mí. ¿Cómo no va a existir en la humanidad? ¿Sí? Bien. Ahora, todo esto para decir lo siguiente. Iban a hablar de 4 temas. Y de repente, el primer día dicen, es demasiado hablar de 4 temas. Vamos hablando de 2. Okay, mi pregunta es, perdón mi lógica sajona, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué me dijiste que íbamos a hablar de 4? Si tú sabías desde antes que no hay tiempo, ¿por qué presentaste 4? Y luego quitas 2. Uno era la liturgia, que para mí es uno de los más importantes. Eso se quita, porque hemos decidido que no hay tiempo. Y lo más importante, pues, ¿quién dijo que este es lo más importante? Estos 2. Y estos 2, los últimos 2 no son importantes. ¿Quién dijo? Nosotros que estamos guiando desde abajo, pero manipulando a todos los demás. Queremos que los demás lleguen a nuestra conclusión. Eso es lo que queremos. ¿Para qué? Para darnos a nosotros más poder y más autoridad. Bien. Ok, dicen, vamos hablando de la misión de la iglesia. ¿Y cuál era la segunda? Y vamos hablando me hace reír cada vez que lo digo, de la sinodalidad, de lo cual nadie puede definir. Vamos hablando de algo que nadie puede definir. Ok, bien. Y vamos a tomar, dice el Santo Padre, vamos a tomar el Concilio Vaticano II como nuestra estrella guiante, la estrella que nos guía. Es el concilio, los documentos del concilio. Bueno, cuando yo escuché esto, no sabía llorar o reír. Si el problema es el concilio, el problema es el concilio. No porque el concilio es malo, perdóname, no estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy diciendo es lo que han dicho grandes teólogos y sacerdotes y laicos desde hace 60 años. Hay muchas cosas en el concilio, en los documentos del concilio, que no son claros. Vamos aclarándolos.
Y los progresistas dicen, no, estamos viviendo según el espíritu del concilio. Me importa, mamá, el espíritu del concilio. ¿Qué dice el concilio? ¿Qué dicen los documentos? Yo creo que estamos de acuerdo, no quiero meter palabras en tu boca, pero creo que estamos de acuerdo que hay ciertas partes, documentos del concilio que no son claros y que necesitan definirse. Ok, decimos X, pero significa eso. Ah, muy bien, perfecto, ya es claro. Muchas partes del concilio, a propósito, fueron escritos sin claridad, con ambigüedad, precisamente para dejar espacio de ir más a la izquierda. Así de sencillo. Ahora, vamos aclarando todo esto. Teniendo claro el concilio, luego podemos decir, vamos a usar el concilio como guía. Pero no podemos decir, vamos usando un concilio lleno de documentos, de lo cual nadie está de acuerdo, lo que significa. Un grupo dice esto, el otro grupo dice, vamos usando esto como nuestro punto de apoyo. ¿Cómo lo usas? Si ese es el problema. Es en este sentido, perdóname, es opinión mío, no tuyo, no te estoy metiendo palabras en tu boca. En mi opinión, es la cosa más absurda que yo había escuchado durante todo este nuevo año de 2026. Es absurdo cuando escuché esto. Ahora, sínodo, ¿qué significa sínodo? Sínodo significa lo siguiente. Lo hemos tenido desde la antigüedad, sínodos. Grupos de obispos, para nosotros, debajo de la autoridad del sumo pontífice romano, del Papa, discutiendo un problema. La divinidad de Cristo en el año 250. Hay quienes dicen que es divino, hay otros que dicen que es solamente humano. Ustedes estudianlo. Cuando tienen algunas soluciones o alguna respuesta, háblame, dice el Papa. Bien. Ese es un sínodo. Una junta de obispos para ver algo en concreto. Y reportarlo al sumo pontífice, que le toca a él, tarde o temprano, a él decidir la respuesta. Ok, tomar bien. Ese es un sínodo. Si me permite nada más, también es importante Estoy decir... hablando demasiado, ¿verdad? No. Tú eres el invitado. Tú eres la voz Bueno. aquí. No, solamente quiero añadir que los sínodos se convocaban principalmente cuando había herejía circulando dentro de la iglesia o cuando había alguna cuestión doctrinal que requería clarificarse. O sea, normalmente era para clarificar doctrina, o bien algunos sínodos se convocaron para poner más disciplina. Cuando había desorden en la iglesia, los obispos se reunían para pensar cómo ordenar lo desordenado, ¿no? O sea, era si había un problema grave disciplinar o si había una cuestión doctrinal, se hacía un sínodo. Efectivamente, y eran sínodos de obispos, ¿verdad? Porque son los pastores de la iglesia. Permíteme una pregunta, padre. Tienes toda razón, ¿ok? Una pregunta. En 2000 años de la historia de la Iglesia Católica, en 2000 años, ¿has oído tú hablar de un sínodo convocado para confundir? No, es todo lo contrario. Para meter más ambigüedad en el problema, para hacer de un problema pequeño un problema más grande. ¿Cuándo? Ninguno. Es exactamente lo que tú has dicho ahora. El sínodo es para aclarar un punto de disciplina o un punto de dogma, de doctrina. Es muy sencillo.
aclarar, no confundir, no meter en duda más, aclarar. 2000 años tenemos haciendo esto. De repente tenemos un concilio que está dejando muchos puntos importantes en ambigüedad. Ahora, lo que estoy diciendo yo, y tengo años diciendo lo mismo, dijo lo mismo el cardenal Gañón, el cardenal Benelli, Madre Santa, Zamoré dijo lo mismo, Ratzinger dijo lo mismo. Vamos aclarando los puntos difíciles del concilio. Vamos diciendo, vamos definiendo lo que significa X. ¿Qué entendemos por X? No a la buena de Dios. Oh, lo dejamos y cada quien puede decidir. No. ¿Qué significa? Bien, todo lo que estoy pidiendo yo, y lo estamos pidiendo en todo el mundo católico, es Santo Padre, si quieres tomar el concilio como estrella que guía, vamos arreglando el concilio antes. Vamos teniendo en este documento algo sólido que nos puede ayudar como mapa, como indicación de qué dirección tomar. Pero no dejarlo. Mire, padres cardenales, señores cardenales, vamos a tomar un documento que ha dejado al mundo en confusión durante 60 años y eso nos va a guiar. Es absurdo. En esencia, lo que a mí me indica es, no estás buscando una solución seria. Tienes algo más que quieres hacer. Más ambigüedad. Hay otra agenda, ¿sí? Que no es tan claro. Pero no me digas, por favor, que queremos aclarar cosas. No puedes aclarar nada con documentos que no son claros. Ese es mi punto. Así es, así es. Yo creo que tiene razón y creo que, mira, solo el hecho de que todavía no existe la libertad para hacer un análisis serio, científico, histórico de lo que pasó en el concilio, una revisión. No existe esa libertad porque de todos los concilios anteriores al Vaticano II se han hecho estudios históricos muy buenos. Se ha estudiado quiénes son los que fueron al concilio, cuáles eran sus ideologías, bueno, no ideologías, digamos, cuáles eran sus líneas Sus teológicas. puntos de vista. Sí. Exactamente. Los elementos humanos de todo concilio, ¿no? ¿Cuáles eran los bandos opuestos en los concilios anteriores? ¿Quiénes se oponían? ¿Quiénes estaban a favor? Etcétera. Los intereses humanos también que hubo en los concilios, porque los hubo, porque la iglesia está formada por hombres, ¿no? También todos con las consecuencias del pecado original, y a pesar de todo eso el Espíritu Santo actúa, por supuesto, pero de todos los concilios se puede hablar con claridad sobre estas cosas. Del Concilio Vaticano II todavía no. Porque en el momento que alguien quiere hacer una revisión o expresar algún juicio crítico sobre documentos, sobre los que controlaron el concilio, en ese momento te señalan y te dicen, tú estás contra el Espíritu Santo, porque el concilio es obra del Espíritu Santo y tú estás Y ellos, quienes te están criticando porque estás en contra del Espíritu Santo, ellos son dueños del Espíritu Santo. Sí, y además, bueno, también, si hablamos de sinodalidad como se está entendiendo ahora, bueno, se deben de respetar todas las voces, ¿no? Si con el pretexto de la sinodalidad se permite que alguien cuestione la doctrina o pida que se cambie la doctrina, por ejemplo, la moral sexual católica, de siempre, que se cambie lo que está fundado en el Evangelio y en la tradición, bueno, también se debe permitir que se cuestione un concilio, o no en general en su totalidad, pero documentos conciliares. Mira, por ejemplo, lo que tú dijiste es real, ¿no? No estás diciendo nada falso. Si tomamos
la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, con esa misma Constitución se puede defender que en todas las misas haya canto gregoriano. Sí. Pero con la misma Constitución se puede defender que no lo haya. Así es. Con la misma Así Constitución es. se puede defender que no lo haya. Entonces, lo que dices tú es algo totalmente razonable, ¿no? Es que primero díganos qué exactamente quisieron decir los padres conciliares para poder, Lógico, ¿verdad? con base en eso, no tomar otras decisiones. Pero si, por ejemplo, si alguien nos dice Sacrosanctum Concilium va a ser la guía para la liturgia ahora, bueno, tenemos un problema, porque como dices tú, no está claro. Ahora, quiero explicar algo que también conviene, creo, a nuestra audiencia comprender. Los concilios anteriores al Vaticano II, prácticamente todos, habían utilizado un lenguaje científico propio de la teología, de la filosofía. ¿Por qué? Así Porque es. los documentos conciliares no estaban dirigidos en primer lugar a todo el público. Estaban dirigidos en primer lugar a los obispos, los pastores de la iglesia. Y como se trataba de cuestiones doctrinales muy delicadas, se trataba de clarificar, tenía que usarse un lenguaje no pastoral, sino científico. Así es. Se usaban términos como substancia, como transubstanciación, por ejemplo, ¿eh? Que el católico común tal vez no iba a entender esa palabra, se la tenía que explicar el párroco, ese es el trabajo de los párrocos, explicar a los fieles los documentos conciliares que no pueden entender. Entonces, claro, al escogerse un lenguaje científico, preciso, claro, se gana en claridad, se pierde, digamos, en el sentido, se pierde en la pastoralidad, en el sentido de que el fiel católico común no lo va a entender. En el Concilio Vaticano II tomaron la opción de usar un lenguaje pastoral. No hay problema con eso. No hay problema con eso. Pero, humanamente hablando, tenemos que decir, el lenguaje pastoral tiene también su debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que no es preciso, que no es ambiguo. Además, la pastoral se refiere sobre todo a decisiones prudenciales. Así es. Opciones pastorales son prudenciales, son juicios prudenciales, actitudes pastorales, ¿verdad? Por ejemplo, un párroco en España puede tener un problema parroquial que también lo tiene un párroco en Colombia. El cómo lo va a resolver el mismo problema, el párroco en España y el párroco en Colombia, puede variar. Puede variar. Ujú. Puede imponer. No se podría decir, bueno, estas decisiones que hizo el párroco en España tienen que aplicarse en toda la iglesia, porque las cuestiones pastorales son prudenciales. ¿Ok? Así es. Si tenemos un concilio pastoral, que no significa que no haya dicho nada dogmático, obviamente en los documentos del Concilio Vaticano II hay mucha doctrina católica de siempre, pero es verdad que al usar un lenguaje pastoral se perdió en la claridad. Eso es verdad. Eso no es un ataque a nadie, es simplemente Y analizar. yo creo que el más conservador, más tradicionalista y el más progresista están de acuerdo en ese punto. Pues Con lo deben que, de lo ser. que acabas de decir, es cierto. Es Es cierto. objetivo. No estoy haciendo un juicio ni siquiera de las personas. Es más, no estamos haciendo un juicio ni siquiera de las intenciones, de por qué se puso un lenguaje así. Simplemente, No. ¿quieres usar un lenguaje pastoral? Ok, está bien. Muchos lo van a entender, pero va a ser un lenguaje ambiguo e impreciso, que luego va a requerir clarificación. ¿Eh? Y estamos Pero en la... padre, mire, ese es el problema. La conclusión de este problema es esto. ¿Cómo vas a utilizar algo ambiguo para tomar una decisión?
una decisión definitiva, determinante. ¿Cómo? Si no has investigado el problema es la ambigüedad de esta frase o de este documento en esta parte. Ok, muy bien, vamos aclarándolo. Lo que yo estoy pidiendo al Papa y a los obispos y a los cardenales, muy bien. Y yo soy don nadie, ¿eh? No soy don nadie para hacer esto, Bien, pero, yo- pero creo tener la solución en parte. Y en parte es, si quieres usar el Concilio Vaticano II como guía, pues arregla tu guía. Ponlo en orden, por favor. Y luego podemos sentarnos todos y decir, esto significa esto. Ah, muy bien, vamos adelante. Pero hasta no hacerlo, no tenemos nada. Ahora, lo que No tenemos dices nada. también, lo que dices creo que se respalda en cuanto a que hay un sector de la iglesia, hay un bando en esta sinodalidad que puede hablar libremente, descaradamente, diría yo, descaradamente puede decir lo que piensa, lo que quiere. Y hay otro bando, por llamarlo así, en el que estamos tú y yo, por ejemplo, en el que tienes que cuidar muy bien lo que dices. ¿Por qué? Porque si no cuidas bien lo que dices, se van a venir sobre ti para decirte que eres contrario al Papa, eres contrario al Espíritu Santo, eres un rebelde, eres un cismático. Mientras que hay otro sector que pueden hablar con toda libertad, descaradamente, como digo yo, descaradamente pueden cuestionar la doctrina de siempre y no pasa nada. El espíritu sinodal les permite hablar así, pero otros Sí. tenemos que cuidar muy bien las palabras, medir muy bien las expresiones, porque si no, nos van a crucificar en los medios, ¿no? Entonces, Pero, tienes toda razón, ¿eh? En esto lo que acabas de decir es 100% tienes razón. ¿Sabes el porqué de eso? Yo finalmente lo entiendo, ¿eh? De verdad. Durante años no lo entendía, pero finalmente lo estoy entendiendo. Yo sé que no hay que hablar de grupos conservadores, tradicionalistas, progresistas. Ok, muy bien. Pero, sin embargo, lo voy a hacer. Para- Porque no tengo tiempo para no hablar claro. ¿Eh? Para hablar en términos ambiguos. No soy bueno. Nosotros que estamos aquí, yo diría que nosotros somos católicos orgullosos de nuestros 2000 años de tradición. ¿Ok? Los, los conservadores en este sentido, los que conservan la tradición, en todo, sea religión, sea política, sea social, sea familiar, sea lo que sea, son los que quieren cuidar la unidad. Por eso nosotros no gritamos, no protestamos, no estamos tan locos como muchos de la izquierda que están en revoluciones y que quedamos callados porque queremos la unidad. Y nos quedamos callados en muchos sentidos. No estoy diciendo que es bueno, pero lo hacemos. Al contrario, los de la izquierda, los progresistas, gritan y nunca se acaba, porque nunca es suficiente lo que quieren, nunca, porque no les importa la unidad, no les importa en lo más mínimo. Esa es la diferencia. Y entonces, cuando nosotros hablamos así, quiere decir que estamos en contra de la revolución continua y ellos no soportan a nadie que está en contra de ellos. ¿Por qué no? Si están en contra de nosotros, nosotros les soportamos. Nos invitamos a la cena de Pascua, a la cena de Navidad. Yo tengo muchos amigos que estamos completamente opuestos en puntos de vista y nos sentamos a comer. Yo los invito. A veces vienen, a veces no, pero nunca me invitan a sus cenas. No, es que va solamente en una dirección, la izquierda. Solamente. Este es el problema.
Y no podemos hablar de nada sin tener con qué hablar, sin tener documentos a la mano, sin tener, como tú dices, un vocabulario común, un método común. ¿Qué método vamos a usar para ver esto? ¿Cuál es el método? ¿Psicológico? ¿Filosófico? ¿Teológico? ¿Dogmático? ¿Moral? ¿Espiritual? ¿Qué es el método? No existe ninguna regla, por el amor de Dios, es absurdo. No podemos progresar sin esto. Y por terminar, porque yo creo que estoy enfadando a tu audiencia No, no, de no, para tanto nada. hablar, pero la cosa es esta. Si el Santo Padre quiere usar los documentos del Concilio Vaticano II, yo estoy muy en favor de eso, lo apoyo al 100%. Vamos, en primer lugar, y si quiere, con sínodos, eso sería sensacional. Sínodos legítimos, corrigiendo las ambigüedades que están en el mismo concilio. Una vez teniendo eso, que sea nuestro guía, encantado. Encantado. Ahora, padre, una triste noticia. Tengo que irme. Ok, ok. Es Yo muy... creo que para muchos que me están escuchando después de una hora dicen, no es triste esta noticia. Bendito sea Dios. Miren, te quiero mucho, te estimo mucho y te deseo todo bien en este nuevo año, Pater? Y ojalá que nos podemos ver de nuevo. Sería fantástico reunirnos y renovar nuestra amistad. Solo quiero decir, para terminar y para dejarte ir a tu compromiso, padre, eh, a ver, que quede claro, no estamos aquí, ni el padre Moore ni yo, contrarios al Concilio Vaticano II, que quede claro, no somos Nada, anti-Concilio Vaticano nada. II. Estamos señalando que hay algunas cuestiones que se tienen que aclarar porque el hecho de que haya diversas interpretaciones del concilio que son contradictorias significa que en algunos documentos conciliares faltó claridad. Es Otra lo que cosa, yo he dicho, Pater, yo les he dicho muchas veces a otros grupos de personas, ¿sí? Que critican el concilio, dije, espérame. Hay muchas cosas que uno puede estar en favor o en contra. Tiene toda la libertad de eso. De estar en contra de un concilio ecuménico, perdóname, pero ¿yo quién soy? No estoy en contra, ni tú estás en contra, pero sí lo que estamos diciendo es, y es obvio, un ciego lo puede ver. Hay problemas en los documentos que hay que arreglar, hay que solucionar antes de otra cosa. Y así es. luego utilizamos estos documentos. ¿En contra del Concilio Vaticano II? No, al contrario, lo defiendo. Y me ha costado también algunas amistades que hay otros que lo condenan completamente. Es el concilio que ha echado a perder todo. No. Pero es el concilio que necesita de un médico. necesita un poquito de atención, Y otra cosa, de urgencia. creo que no Ya. estamos en contra tú y yo, que quede claro, de que se tomen en cuenta las necesidades de los fieles, de que se escuche a los fieles, tampoco estamos en contra de eso, que No, quede claro. no. No hay nada malo en consultar, pero sí creo yo, el hacer creer a la gente que antes nunca se escuchaba a las personas, eso creo que es injusto. Por ejemplo, Es una mentira. acusar, por decir, ¿quién acusaría a los mártires mexicanos, a los sacerdotes mártires mexicanos, de no haber valorado a los laicos, de no No, haberlos escuchado? Eran preconciliares todos. Digo, si por preconciliar nos referimos a anteriores al Concilio Vaticano II, los mártires mexicanos eran de la iglesia preconciliar, que no me gusta usar esa palabra tampoco, pero entonces, vamos a decir que en la iglesia los mártires mexicanos, los laicos no contaban, no eran valorados, el padre Pro, Santo Toribio Romo, no sabían escuchar al laicado. Por favor, no podemos decir esas cosas como si solo ahora estamos viendo. perdieron sus vidas precisamente porque quedaron en México para servir a esa gente. Así es.
Así es. Eso es obvio, es obvio. Así es. Muy Sí, bien, padre. mire, hay muchas cosas que me tienes que volver a invitar en más Claro. ocasiones y vamos viendo todos esos problemas y los vamos a remediar todos. O los vamos a hacer más grandes, o los vamos a hacer más grandes, pero Una de las dos cosas. Pater, que Dios te bendiga. igualmente, Te padre, deseo muy buenas noches. Feliz año de nuevo, amigo. gracias, que Dios te bendiga. Conserven su fe hasta la próxima y que viva Cristo Rey. Que viva. Y la Santísima Virgen María, aleluya. Ánimo.